¿Cuál es la situación? ¿En qué estado nos encontramos? ¿El Estado boliviano ya entregó el informe a la CIDH? El Estado boliviano, para recordar un poco al pueblo boliviano, fue notificado con el inicio de esta petición en la CIDH el año 2009. El año 2009 se recibió la notificación y después de casi 15 años que ha sucedido esa notificación, el 2022 la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo. El informe de fondo establece recomendaciones que el Estado boliviano puede cumplir. Si no lo hace, el caso se va a la Corte Interamericana y en ese proceso todavía de cumplimiento o posible cumplimiento de recomendaciones nos encontramos en este momento. El último informe de cumplimiento de recomendaciones que presentó el Estado boliviano lo hicimos el anterior jueves, 11 de abril. Además de presentar el avance de las recomendaciones y de grado de cumplimiento, pedimos a la CIDH que acumule las otras 6 peticiones que también están en el sistema interamericano en la misma etapa de Comisión Interamericana. Asimismo, pedimos el asesoramiento de la CIDH, el acompañamiento para definir un posible monto como reparación integral a lo que están solicitando las posibles víctimas. En eso se encuentra en este momento el caso. Ahora, una de esas recomendaciones formaba parte también la necesidad de iniciar un proceso de investigación en Bolivia. Así es, Jorge, la Comisión Interamericana se pronunció en sentido de iniciar o proseguir una investigación penal de manera diligente, eficaz, dentro de un plazo razonable, identificando responsables, responsabilidades y las sanciones correspondientes. Porque era conocedora ya el momento que se inició esta petición y a medida que el Estado iba informando a la Comisión de la existencia de un proceso penal, que fue presentado el año 2019, proceso penal respecto al cual la Fiscalía se pronunció esta mañana, un comunicado señalando que se había reactivado el caso, que ya existe una comisión de fiscales investigando. Sin embargo, aclarar un dato que me parece relevante. En realidad el caso, si podemos hablar de reabierto, fue revocada la resolución de rechazo que existía originalmente, con eso se reaperturó la investigación, el 8 de marzo de 2023. Es decir, por razones que aún desconocemos, recién se hizo público en estos días y parecería que el caso hubiera sido abierto ayer, antes de ayer o este año. El 8 de marzo de 2023 ya fue reabierto el caso. Fue reabierto el 8 de marzo del 2023, estamos hablando casi hace un año atrás. Casi hace un año atrás, pero de todas formas, esta reapertura de la investigación vía revocatoria de una resolución de rechazo, más el comunicado de conformar una comisión de fiscales para descubrir la verdad histórica de los hechos, es una buena noticia para la Procuraduría, porque eso vamos a informar nosotros a la CIDH en el grado de cumplimiento, como tú decías, claro, de una de las recomendaciones. Eso precisamente quería consultarle. Ustedes están informando constantemente a la comisión respecto a las recomendaciones que se han hecho. Se abrió un caso el 2019, se lo rechazó, se revocó ese rechazo hace un año atrás y un año después viene el comunicado y la conformación de una comisión de fiscales, un año después. Entonces, claro, es como que ustedes los ponen en offside al momento de ir a informar a la comisión, porque una de las recomendaciones habla de investigación diligente. Exactamente. Y tantos años el Estado boliviano no es como que esté dando un examen de diligencia, o sea, realmente es como que los procesos están muy lentos. Exactamente, sin embargo, le tomamos la palabra a la Fiscalía, que ahora, sí, en esta ocasión, va a realizar una investigación diligente, va a llegar a establecer las responsabilidades, identificar los actores, porque la denuncia del 2019 está contra autor o autores. Los delitos denunciados son vejaciones y torturas. Como lo acabas de decir, no hubo un avance todos estos años de la investigación. Espero se revierta y así podamos informar a la Comisión Interamericana el cumplimiento de las recomendaciones que emitió una de ellas. Pero si fuera el caso y el caso se va a la Corte Interamericana, también va a ser un mecanismo de defensa el que nosotros informemos ya vía litigio en la Corte Interamericana que el caso está en investigación, que se ha avanzado, habrán personas que serán citadas a declarar, habrán imputaciones, acusaciones, pero sentencias. Pero será un momento en el que se pueda informar, pero también podría convertirse en una observación al Estado boliviano de por qué tanto tiempo, de por qué tantos años, o por qué desde un 8 de marzo del 2023 a abril
del 2024, casi un año después, recién se conforma una comisión de fiscales y se da el comunicado. Entonces, es como que también eso juega en contra para el Estado boliviano. Coincido plenamente, porque además una de las vulneraciones de derechos humanos que hacen alusión los 5 peticionantes en este caso es el debido proceso, la celeridad y la investigación diligente que no ha existido hasta ahora. Bueno, tendrá que brindar información la Fiscalía a propósito de este caso. ¿Por qué todo este tiempo? ¿Por qué un proceso tan importante que viene de recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lo está manejando de una forma tan laxa? Seguramente tendrá que informar más sobre eso el fiscal Lanchipa. Respecto a este tema de la comisión, el informe, se está pidiendo qué tipo de reparación económica, algún otro tipo de reparación de asistencia psicológica. Leía el Otto Azó que decía que el Estado boliviano había propuesto que sea el Estado húngaro el que se haga cargo de la asistencia psicológica. ¿Es cierto eso? En realidad lo que se ha puesto como recomendación en el informe de fondo de 2022 es una atención médica, física, médica y psicológica y física de las personas peticionantes que han sufrido vejaciones, torturas, según reza la petición que han presentado a la CIDH. Ellos no se encuentran en el país, por tanto se les ha propuesto la posibilidad de un seguro internacional. Sin embargo, no se ha podido todavía escuchar a la Comisión Interamericana respecto a esa propuesta, pero no solamente es atención médica, atención psicológica, sino también es reparación económica, también es la investigación diligente a la que hemos hecho referencia, también es la actualización de las currículas, tanto de la Universidad Policial para los policías, como de la Fiscalía y del órgano judicial, Escuela Fiscal, Escuela de Jueces, para hablar del tema de protocolo de Estambul, para evitar en el futuro se produzcan hechos de violaciones de derechos humanos, torturas, vejaciones. Y respecto a estas recomendaciones, nosotros desde el año 2022, exactamente el 26 de julio de 2022, fuimos notificados con el informe de fondo. Vamos reportando periódicamente a la CIDH, reitero, el grado de cumplimiento de todas estas recomendaciones. Doctor, si no se logra un acuerdo en la instancia de la comisión y esto pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo está el Estado como para asumir esa defensa en la Corte Interamericana, para hacer una prospectiva de ese escenario de ir a la Corte? Y yo no me voy a aventurar, sería irresponsable decir si el caso se va a ganar o se va a perder, como lo hizo alguno de los peticionarios. Sin embargo, la Procuraduría, ya en una fase de litigio, una fase contenciosa, armará una estrategia de litigio, de defensa de los intereses del Estado, una vez que el caso pase a la Corte Interamericana. Este informe de fondo que nos han notificado en 2022 es una especie, para que nos entienda el público, de acusación que ha presentado el Ministerio Público. Una acusación que si se evidencia el cumplimiento de las recomendaciones que tiene esta acusación, puede ser retirada y puede quedar ahí el caso. En caso que no se pueda cumplir las recomendaciones, va a la Corte Interamericana y la única instancia de litigio, esa etapa, como decimos en nuestro procedimiento esencial del juicio, se va a dar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, tengo algunos datos. La madre de Michael Dwyer, el irlandés, que muere en el operativo en el Hotel Las Américas, habría pedido o estaría pidiendo más de 3 millones de euros, ¿es correcto? Esa es la solicitud que hizo a la CIDH, ni siquiera directamente al Estado boliviano. El Estado boliviano ha pedido el acompañamiento, el asesoramiento de la CIDH para definir un monto razonable, no solamente en el caso del deceso del señor Dwyer, sino también de Toazo y de los demás, en función de precedentes y jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y voy a citar un ejemplo. Debe ser notificada el pasado año, recién, sentencia que recién ha emitido la Corte Interamericana, en el caso Juan Carlos Flores Bedregar. Salto de la COF, dictadura de García Mesa, vivillado, muerto, desaparecido forzoso. La Corte Interamericana dispuso un pago de $450,000 aproximadamente, un poco más, un poco menos. O sea, no condice esta solicitud que hace la mamá del señor Dwyer. Sin embargo, es la primera propuesta que hace, que seguramente la Comisión Interamericana va a constituirse en el mediador para hablar de algún monto diferente, o de lo contrario va a decidir
llevar el caso a la Corte Interamericana para que ahí se dilucide el monto a reparar económicamente. Muy bien, sí, bueno, se habla de la madre de Michael Dwyer, está el Otto Azó, que estuvo preso, Mario Tadic, que también estuvo preso, que no está en el país, que son quienes están precisamente solicitando este tipo de reparación, que son montos de dinero en euros. Tengo el dato de que Mario Tadic habría pedido más de 750.000 euros, como también una forma de reparación. Y Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, ¿no? Todos ya han expresado una pretensión económica de reparación. Aclarar al pueblo boliviano, sin embargo, que la única instancia que va a determinar el monto a pagar, si es que no llegamos a un monto razonable, va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclarar también al pueblo boliviano que estos montos de dinero que posiblemente se paguen por indemnización después de una sentencia en la Corte Interamericana son sujetos de repetición. La Constitución claramente establece en su artículo 113 que deben recuperarse esos dineros de los causantes de la violación de derechos humanos. Es un procedimiento a cumplir, es una acción de repetición, como dice la Constitución. La Procuraduría ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Exhortamos a la Asamblea a cumplir con su trabajo, tratar este proyecto de ley y aprobarlo, porque no solamente hablamos de este posible caso que no hay todavía sentencia, hablamos ya de 8 sentencias que se han dictado en el sistema interamericano, que establecen aproximadamente entre 2 y 3 millones de dólares con acuerdo de solución amistosa que ya hemos pagado o estamos pagando por concepto de indemnización, que tienen que ser repetidos por el Estado boliviano. Ese efecto de repetición, pero solamente tendrá efecto si avanza el proceso penal, el de la investigación, en la identificación. Son dos cosas totalmente diferentes. El proceso penal tiene que avanzar y el único mandato que seguramente vamos a cumplir vía Corte Interamericana o vía Comisión como recomendación es que el proceso avance diligentemente, se identifiquen responsables, etcétera, que te acabo de decir al principio. Sí. Sin embargo, la repetición es otra acción que, de acuerdo al proyecto de ley que hemos presentado, tiene una etapa administrativa en la Procuraduría y una etapa judicial ante un juez civil, quienes van a dictaminar la responsabilidad civil, ya no la penal, de estas personas o de estas autoridades o servidores públicos, como dice la Constitución, que hubieran causado ese daño económico al Estado. ¿Pero y quién identificaría a esas exautoridades? Inicialmente en la vía administrativa la Procuraduría, en un informe coordinado con la Contraloría General del Estado. Perfecto. Y luego la autoridad judicial. Muy bien. Finalizo con la siguiente consulta. La próxima semana se va a conocer el informe de la comisión. Sí, la próxima semana se conoce el informe, que puede ser de que hay un grado razonable de avance de las recomendaciones, o por ahí dice la comisión, acumularemos los 7 casos que están en la CIDH, o por ahí nos dice la comisión, nos pondremos de acuerdo con la otra parte para ver un monto razonable. Eso implicaría un plazo adicional dentro de la comisión del procedimiento. Pero si por el contrario dicen ya les hemos dado 5 oportunidades para que se pongan de acuerdo, para que puedan cumplir las recomendaciones, el caso se va a ir a la Corte Interamericana. Muy bien, importante, entonces estaremos atentos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Le agradezco muchísimo al procurador por habernos acompañado.